Estas eran las vacaciones con las que había soñado, una decisión espontánea para escapar de la implacable rutina de nuestras vidas diarias, una oportunidad para reconectar en un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse. El resort era un hallazgo escondido, ubicado en una isla remota de Florida. Su aislamiento prometía privacidad y tranquilidad inalterada. Stephanie había sido quien impulsó este viaje, había estado insistente, casi desesperada por un descanso de nuestra rutina. Necesitamos esto, había dicho más de una vez, su tono cargado de un peso que hablaba de preocupaciones no expresadas y una distancia persistente entre nosotros. Los últimos meses habían sido difíciles, nuestra relación tensada por las exigencias del trabajo y la vida. Yo había estado tan consumido por mi trabajo, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche, y ella había estado inquieta, su insatisfacción hirviendo bajo la superficie. El viaje se sentía como un salvavidas, una oportunidad para encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. Cuando llegamos, nos recibieron con cálidas sonrisas, guirnaldas de flores alrededor de nuestros cuellos y toallas frías para refrescarnos después del largo viaje. El aire estaba impregnado del aroma de flores tropicales que se mezclaba con la brisa salada del mar y, al mirar a mi alrededor, no pude evitar sentir un atisbo de esperanza. Tal vez esto era exactamente lo que necesitábamos. Nuestra suite era nada menos que espectacular. Stephanie estaba prácticamente zumbando de emoción mientras exploraba cada rincón, sus ojos abiertos de asombro. La habitación era amplia, con ventanas del suelo al techo que se abrían a una terraza privada. Más allá, una piscina de inmersión brillaba bajo la luz del sol, con el océano extendiéndose sin fin en la distancia. La decoración era de buen gusto, una mezcla de lujo moderno y encanto isleño, con sábanas suaves, madera oscura y salpicaduras de colores vibrantes. Stephanie giró en la luz del sol que entraba por las ventanas, su sonrisa radiante. «Esto es perfecto», exclamó, su risa llenando la habitación. Era un sonido que no había escuchado en un tiempo y calentó algo dentro de mí que no había dado cuenta de que se había enfriado. Los primeros días fueron un paraíso. Entramos en una rutina relajada, pasando el tiempo descansando junto a la piscina, bebiendo cócteles traídos por el atento personal y disfrutando escenas gourmet bajo las estrellas. El restaurante del resort era una obra maestra, con platos que eran tan bellos como deliciosos. Cenamos mariscos frescos, frutas exóticas y delicadas pastas, cada comida una celebración de la abundancia de la isla. Nuestras conversaciones, una vez torpes y tensas, comenzaron a fluir con facilidad. Nos reímos, nos bromearon y compartimos historias de nuestro pasado, recordando los primeros días de nuestra relación, cuando todo parecía tan fácil. Era como si estuviéramos redescubriéndonos, despojando las capas que se habían acumulado a lo largo de los años, y encontrando a las personas con las que nos habíamos enamorado. En el cuarto día, mientras desayunábamos en nuestra terraza, Stephanie mencionó que quería visitar el spa del resort. «He oído que tienen esta increíble envoltura de algas marinas que se supone que es rejuvenecedora», dijo, sus ojos brillando de anticipación. «¿Por qué no vienes conmigo?». Sonreí, alcanzando la mesa para tomar su mano. «Ve tú adelante», le dije, apretando sus dedos suavemente. «Creo que solo me relajaré junto a la piscina con un libro. Sabes que no soy realmente una persona de spa». Ella puchereó juguetonamente, pero había un destello de algo más en sus ojos, algo que no podía identificar del todo. «¿Estás seguro?». «Podría ser divertido», dijo. Sacudí la cabeza riendo suavemente. «Estoy seguro». «Disfruta, Stephanie, te lo mereces». Ella se inclinó para darme un beso en la frente, sus labios permaneciendo un momento más de lo habitual. «No tardaré», prometió, su voz suave, casi tierna, mientras se alejaba. La observé irse, una pequeña sonrisa jugando en mis labios, pero a medida que desaparecía en el resort, una extraña sensación se asentó en mi pecho. No podía deshacerme de ella, pero la ignoré, diciéndome a mí mismo que todo estaba bien. Después de todo, esta era nuestra escapada perfecta, nada podía salir mal aquí. A medida que el sol de la tarde comenzaba su lento descenso, proyectando sombras alargadas a través del resort, me sentí cada vez más inquieto. Lo que había comenzado como un día sereno junto a la piscina se había convertido en algo inquietante. El libro que había estado leyendo ahora yacía olvidado en la tumbona a mi lado, las palabras desdibujándose, incapaces de mantener mi atención. Una sensación de inquietud en mi estómago me decía que algo andaba mal. Miré mi reloj y me sorprendí al ver que habían pasado casi 3 horas desde que Stephanie se había ido al spa. Parecía inusual, especialmente porque me había asegurado que no tardaría. Intenté racionalizarlo, tal vez estaba disfrutando tanto que decidió aminarse en tratamientos adicionales, pero la sensación de incomodidad persistía, atormentándome hasta que no pude ignorarla más. Decidiendo comprobar cómo estaba, me levanté de mi silla y me dirigí hacia el spa, la suave arena crujía bajo mis pies. El camino estaba bordeado de exuberante vegetación, el dulce aroma de las flores de hibisco llenando el aire, pero la belleza de los alrededores hacía poco para calmar mi creciente inquietud. A medida que me acercaba al spa, un destello de movimiento llamó mi atención. Me detuve, entrecerrando los ojos contra la luz del sol, y mi corazón se detuvo un latido al ver una figura familiar a lo lejos. Era Stephanie, su distintiva silueta inconfundible incluso desde lejos, pero algo estaba mal.
No venía de la dirección del spa, en cambio, se alejaba de él, sus pasos apresurados y decididos. La confusión nubló mis pensamientos mientras la observaba. ¿A dónde iba y por qué no había regresado a nuestra suite después de su sesión en el spa? Una miríada de preguntas giraban en mi mente, pero no llegaban respuestas. Instintivamente decidí seguirla, manteniendo una distancia segura para no ser notado. El paso de Stephanie se aceleró a medida que se alejaba más de la zona principal del resort, sus pasos llevándola hacia la playa. Me quedé atrás, utilizando la densa vegetación como cobertura, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La isla, antes tranquila, ahora se sentía ominosa, el silencio pacífico solo roto por el sonido de las olas lamiendo suavemente la orilla. A medida que continuaba, se desvió del camino principal hacia una zona aislada de la playa, donde estaban anidadas las cabañas privadas del resort entre las palmeras. Estas cabañas estaban destinadas a los huéspedes que buscaban mayor privacidad, a menudo utilizadas por recién casados, o aquellos que querían escapar de las partes más concurridas del resort. Pero, ¿qué estaba haciendo Stephanie aquí sola? Dudé por un momento, mi mente corriendo con posibilidades. ¿Estaba planeando una sorpresa para mí o había algo más siniestro en juego? La inquietante sensación en mi estómago se intensificó, pero la aparté, decidido a descubrir la verdad. Me acerqué sigilosamente, la suave arena amortiguando mis pasos, hasta que tuve una vista clara de la cabaña hacia la que se dirigía. Ahora podía verla claramente, se detuvo en la entrada, mirando a su alrededor como si quisiera asegurarse de que no la estaban siguiendo y entonces se deslizó dentro. Mi corazón latía con fuerza contra mi caja torácica, cada latido resonando en mis oídos. Nunca me había sentido tan conflictuado. Parte de mí quería dar la vuelta, pretender que no había visto nada y evitar cualquier verdad que me esperara dentro de esa cabaña. Pero otra parte de mí, la parte impulsada por una mezcla de miedo y curiosidad, me instó a seguir adelante. Me acerqué, cuidando de permanecer fuera de la vista. Las cortinas de la cabaña estaban parcialmente corridas, permitiendo que un rayo de luz solar se filtrara y proyectara largas sombras sobre la arena. Tomé una profunda respiración, preparándome para lo que pudiera encontrar. Momentos después, el inconfundible sonido de risas flotó en el aire, la risa de un hombre que me hizo sentir que me faltaba el aliento. La voz era inconfundible, era Randy. Mi mejor amigo. Randy había sido invitado a esta vacación como un gesto de buena voluntad, una oportunidad para levantar su ánimo después de su reciente ruptura. Había esperado que el viaje fuera una distracción para él, una forma de aliviar su dolor, pero ahora se sentía como un cruel giro del destino. Nunca en mis más salvajes sueños imaginé que me traicionaría de esta manera, especialmente con Stephanie. Me moví con cautela, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ello lo oiría. La exuberante vegetación ocultaba mi aproximación mientras me acercaba lentamente a la cabaña. El sonido de su conversación crecía más fuerte, entrelazándose con el murmullo distante del océano. Me posicioné junto a una pequeña abertura en la cortina, preparándome para lo que estaba a punto de ver. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de mis emociones, la voz de Stephanie cortó el aire, sus palabras agudas y burlonas. Sé que no sospechará nada, dijo con una sonrisa, alejándose de Randy solo lo suficiente para mirar hacia la entrada de la cabaña, sus ojos brillando con satisfacción. Fue en ese momento que los últimos vestigios de duda y esperanza se hicieron añicos, dejándome con un solo pensamiento claro: tenía que actuar y tenía que hacerlo ahora. A medida que miraba a través de la abertura, el mundo a mi alrededor parecía colapsar. Dentro de la cabaña, Stephanie estaba de rodillas frente a Randy, sus manos moviéndose con una facilidad ensayada que me hizo revolver el estómago. La escena era una traición íntima, un gesto más desgarrador que el último. «Bebé, tu amigo Johnson es realmente sabroso», purgó Stephanie, su voz impregnada de lujuria, haciéndome sentir más excitado que nunca. Las palabras fueron un puñetazo en el estómago. Mi mente giraba, luchando por procesar la brutal realidad de la situación. La reacción de Randy era aún más irritante. Se rió, un sonido burlón que resonaba con un aire de desprecio casual. «Oh, vamos, hombre», dijo con una sonrisa, su tono burlón. «No tienes modales. Sal de aquí, párate bien para que la señorita se siente». Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento, mi visión nublándose con una combinación de shock y rabia. La traición que había sentido en los últimos meses, las frustraciones de nuestra relación tensa y la abrumadora sensación de haber sido engañado convergieron en un torrente explosivo de ira. Había estado tratando de reconstruir lo que se había perdido, pero ahora sentía que todo se había derrumbado en un instante. Sin darme cuenta del todo de lo que estaba haciendo, mi ira me impulsó hacia adelante. Mis manos se convirtieron en puños y entré a la cabaña, las cortinas separándose con un movimiento contundente. La escena ante mí parecía congelarse mientras tanto Stephanie y Randy se volvían para mirarme, sus expresiones una mezcla de shock y culpa. Los ojos de Stephanie se abrieron, su rostro pálido mientras se apresuraba a levantarse. «¿Qué haces aquí?», balbuceó, su voz tambaleándose. Randy, aún sentado, levantó la vista con una sonrisa que apenas ocultaba su sorpresa. «Vaya, amigo», dijo, tratando de mantener la calma. «No esperaba verte aquí». La indiferencia de Randy solo avivó el fuego dentro de mí.
Sentí un aumento de adrenalina, mi cuerpo temblando con la fuerza de mi rabia. ¿Cómo pudieron hacer esto?, grité, mi voz temblando con una mezcla de dolor y enojo. Después de todo lo que hemos pasado, así es como recompensan mi confianza. Stephanie abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Se veía indefensa, sus ojos saltando entre Randy y yo, la pura traición en su rostro era casi insoportable. El intento de Randy de parecer indiferente solo me enfureció aún más. Mira, amigo, dijo con un encogimiento de hombros, no pensé que fuera un gran problema. Solo nos estamos divirtiendo. El tono despreocupado de la voz de Randy fue como una bofetada en la cara. Mis puños se apretaron con más fuerza, mi visión estrechándose mientras daba un paso hacia él. ¿Divirtiéndote? Veo que piensas que esto es una broma. No le di la oportunidad de responder, mi furia explotó en un estallido de fisicalidad. Me lancé hacia él, la ira fluyendo a través de mí encontrando un desahogo en el contacto áspero. El grito sorprendido de Randy fue ahogado por el sonido de nuestra lucha. La escena rápidamente se convirtió en caos mientras forcejeaba con él. Los ecos de mi traición reverberaban a través de las paredes de la cabaña. Los gritos de protesta de Stephanie se ahogaron en el ruido. Mi visión era una bruma roja de ira y traición, cada puñetazo que aterrizaba estaba alimentado por la profundidad de mi dolor. Solo cuando los intentos defensivos de Randy se volvieron más débiles y su risa fue reemplazada por gemidos de dolor, comencé a recuperar mis sentidos. La realidad de lo que había hecho comenzó a hundirse, pero el dolor seguía fresco y el daño era irreparable. En el silencio que siguió, mientras Randy yacía en el suelo con la cara hinchada y los dientes rotos, me di cuenta de que nuestra escapada perfecta se había desmoronado en algo mucho más siniestro. Randy apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que mi puño conectara con su cara. El impacto fue brutal, una onda de choque de violencia que reverberó a través de mi cuerpo mientras su cabeza se sacudía hacia atrás. El crujido satisfactorio del hueso fue una dura confirmación del daño que había infligido. Randy soltó un aullido gutural de dolor, sus manos volando a su boca, pero la sangre que comenzó a acumularse entre sus dedos me decía que había destrozado sus dientes más allá de reparación. El sonido de su sufrimiento fue casi ahogado por el grito de Stephanie. Ella tropezó hacia atrás, su rostro desprovisto de color, los ojos abiertos de sorpresa y horror. La mujer que una vez había apreciado, la persona que me había prometido para siempre, ahora era un símbolo de traición. Su presencia solo intensificó la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Me volví hacia ella, mi voz baja y burbujeante de ira. ¿Tú? ¿Cómo pudiste hacer esto?, gruñí, cada palabra goteando de dolor y furia. El dolor era como una llama ardiente que consumía cualquier resto de amor y confianza que alguna vez había tenido por ella. Stephanie abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos estaban fijos en los míos, llenos de una mezcla de miedo y vergüenza. El silencio entre nosotros era denso con remordimientos no expresados y promesas rotas. Mi ira seguía hirviendo y la necesidad de afirmar el control, de hacer que ambos sintieran el peso de su traición, era abrumadora. Con un sentido de determinación sombría, levanté mi mano y la abofeteé en la cara. El sonido del impacto fue agudo y brutal, resonando a través del pequeño espacio de la cabaña. La cabeza de Stephanie se sacudió hacia un lado y se desplomó al suelo, jadeando por aire, sus mejillas sonrojadas por la fuerza del golpe y las lágrimas comenzaron a derramarse por su rostro mientras me miraba, su expresión una mezcla de incredulidad y miedo. La imagen de ella en el suelo, su antigua actitud orgullosa ahora reducida a un montón arrugado de vergüenza, era un cruel espejo de cómo me sentía por dentro. Era un torbellino de emociones, rabia, traición, un profundo dolor que carcomía. Pero en medio del caos de mis sentimientos, emergió una fría claridad. No se trataba solo de reaccionar a su traición, se trataba de recuperar el control y hacerles entender la profundidad de sus acciones. Caminé por el pequeño espacio de la cabaña, mi respiración agitada, cada paso un testimonio del torbellino de ira que me había invadido. Randy seguía gimiendo en el suelo, sus manos aferrándose a su boca destrozada, la sangre filtrándose entre sus dedos como un sombrío recordatorio de mi furia. Stephanie estaba de rodillas, sus lágrimas cayendo libremente, su rostro una máscara de arrepentimiento y miedo. Mírenlos a los dos, dije, mi voz temblando con una mezcla de ira y tristeza. Pensaron que podían jugar con mi vida, mi confianza y no enfrentar las consecuencias. Las palabras sonaban vacías, inadecuadas ante el telón de fondo de la traición y el dolor que habían estallado en este lugar que alguna vez fue hermoso. Stephanie intentó levantarse, sus movimientos temblorosos mientras se extendía hacia mí. Lo siento tanto, dijo, su voz quebrándose. Nunca quise que esto sucediera. Pero sus disculpas cayeron en oídos sordos, el daño estaba hecho y la profundidad de su traición era algo que no podía deshacerse con meras palabras. La miré, mi expresión endurecida, y luego volví mi mirada hacia Randy. ¿Crees que unos dientes rotos harán que las cosas estén bien?, escupí, mi ira aún cruda. ¿Crees que esto es algún tipo de broma retorcida? Randy intentó levantarse, pero el dolor era evidente en sus esfuerzos. Empecé, pero las palabras fueron ahogadas por una nueva ola de agonía. Estaba cansado de escuchar, el sentido de traición era demasiado profundo,
la necesidad de venganza inmediata era demasiado fuerte. Me volví hacia Stephanie, que ahora intentaba ponerse de pie, sus ojos suplicantes. Ambos necesitan entender que esto no se trata solo de lo que hicieron, dije, mi voz fría e inflexible. Se trata de cómo me han hecho sentir, de cómo han destrozado todo lo que teníamos. A medida que el peso de mis palabras se asentó sobre ellos, supe que esto era solo el comienzo. La venganza inmediata era solo el inicio de un ajuste de cuentas mucho mayor. La traición había desatado una cadena de eventos que cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. La tranquila y idílica escapada que habíamos imaginado se había convertido en un campo de batalla de confianza rota y corazones destrozados. La cabaña, antes un símbolo de lujo y relajación, era ahora un sombrío testamento de la confianza quebrantada y la violencia cruda. Telones desgarrados yacían esparcidos por el suelo, mezclándose con los restos de sueños rotos y los ecos de palabras hirientes. Randy seguía acurrucado en el suelo, gimiendo de dolor, sus manos cubriendo protectivamente su rostro golpeado. Sus ojos, llenos de terror, se movían como si buscaran una salida de las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Stephanie era un retrato de devastación, estaba temblando, sus lágrimas surcando silenciosos caminos por sus mejillas, su cuerpo entero sacudiéndose con el peso de su realización. La gravedad de lo que acababa de suceder se asentaba y se veía completamente perdida, su rostro un lienzo de arrepentimiento y miedo. Sin otra palabra, me di la vuelta rápidamente y salí de la cabaña. La furia que había sentido momentos antes se había enfriado en una firme resolución. Ya no estaba impulsado por la rabia ciega del momento, ahora estaba consumido por una fría y calculada determinación. La traición había encendido una resolución dentro de mí que aseguraría que ninguna parte de mi vida permaneciera intacta por las consecuencias. Regresé a nuestra suite con un sentido de sombría eficiencia, los lujosos alrededores que una vez representaron nuestra escapada ideal ahora se sentían como una prisión. Me moví rápidamente, metódicamente, empacando mis maletas. Cada artículo que doblaba, cada prenda de ropa que colocaba en mi maleta, se sentía como un paso hacia la recuperación del control. El matrimonio, la amistad, ambos estaban irrevocablemente destrozados, no había vuelta atrás desde este punto. Mientras empacaba, mi mente ya corría a través de los siguientes pasos. Tenía que asegurarme de que Stephanie y Randy sintieran todo el peso de su traición. Esto no se trataba solo de un enfrentamiento físico, se trataba de desmantelar las vidas cuidadosamente construidas que habían disfrutado a mi costa. Había estado recopilando evidencia de su affair en silencio durante semanas, desde que los primeros susurros de sospecha habían entrado en mi mente. Sabía que algo no estaba bien y mis sospechas se confirmaron cuando encontré los mensajes ocultos, estados de cuenta bancarios y correos electrónicos, que vinculaban a Stephanie y Randy de una manera que nunca había imaginado. La evidencia era contundente y era hora de usarla. Al terminar de empacar, agarré mi teléfono y hice una serie de llamadas calculadas. Primero contacté a los socios comerciales de Randy. La conversación fue tensa pero efectiva. Expliqué en términos vagos que el comportamiento reciente de Randy había sido poco profesional y poco ético. Evité cuidadosamente los detalles, asegurándome de que los socios se sintieran obligados a investigar más sin implicarme directamente. Luego llamé a nuestros amigos en común, la traición tenía que ser conocida, no solo para satisfacer mi propio sentido de justicia, sino para asegurarme de que el círculo social que habían disfrutado se convirtiera en un recordatorio incómodo de sus acciones. Les proporcioné un relato detallado de lo que había sucedido, asegurándome de que la historia fuera lo suficientemente convincente como para garantizar que el chisme se propagara rápidamente. Por último, contacté a mi abogado. El proceso de iniciar un divorcio era más que una formalidad, era una declaración del final de un capítulo que alguna vez estuvo lleno de promesas. Fui meticuloso en mis instrucciones, delineando cómo quería que procediera el divorcio. Mi objetivo era claro, quería que Stephanie sintiera las repercusiones de sus acciones, para asegurarme de que su nueva relación con Randy no viniera con ninguna de las comodidades o seguridades que había disfrutado anteriormente. Con las llamadas realizadas y los arreglos establecidos, eché un último vistazo a la suite. Los alrededores prístinos, los lujosos detalles, todo parecía manchado ahora, una burla de los ideales que una vez valoré. Al salir de la suite y entrar en la luz de la tarde, una parte de mí sintió una sombría satisfacción. La venganza inmediata había sido rápida y decisiva, pero la verdadera consecuencia apenas comenzaba. El resort, con sus atardeceres dorados y aguas serenas, ya no era un paraíso, sino un campo de batalla donde la confianza había sido destrozada y las vidas irrevocablemente alteradas. Mientras conducía, dejando atrás los recuerdos de una escapada que alguna vez fue perfecta, sabía que las consecuencias de esta traición se propagarían a través de nuestras vidas, cambiándolo todo a su paso. Los días siguientes a la explosiva confrontación en el resort se desarrollaron en un implacable borrón de batallas legales y maniobras estratégicas. Los intentos de Stephanie por comunicarse conmigo fueron constantes, una cacofonía de mensajes de texto y mensajes de voz, que iban desde disculpas llorosas hasta desesperadas súplicas de reconciliación. Cada mensaje era un recordatorio de la confianza destrozada y las promesas rotas. Los ignoré a todos con una resolución que se había endurecido en acero. Mi enfoque era singular, desmantelar la vida que habíamos construido juntos.
Los esfuerzos de Stephanie por salvar su vida se encontraron con una creciente desesperación. Los procedimientos de divorcio, aunque rápidos, fueron implacablemente eficientes. Mi abogado había documentado meticulosamente cada pieza de evidencia, correos electrónicos, mensajes de texto y transacciones financieras que exponían el affair y la extensión de la traición. El drama en la sala del tribunal fue mínimo, los hechos hablaban por sí mismos. Stephanie se quedó con nada más que la ropa que llevaba puesta, el estilo de vida lujoso que una vez había disfrutado ahora era un recuerdo distante. El juez fue insensible y el resultado legal fue tan duro como justo. Los intentos de Stephanie por luchar contra el divorcio fueron infructuosos, la evidencia era irrefutable y la maquinaria legal se movía rápidamente. Se vio obligada a aceptar los términos, su vida desmoronándose con cada documento legal firmado y cada activo dividido. El lujo y la seguridad que había dado por sentado ahora fueron despojados, dejándola con nada más que un eco vacío de su vida anterior. Randy, por otro lado, enfrentó un colapso más público. Su negocio, una vez símbolo de éxito, se desmoronó bajo el peso del escándalo. Sus socios, previamente leales, se volvieron en su contra con venganza. La pérdida de contratos, clientes y, en última instancia, su empresa fue un golpe devastador. Los últimos informes que recibí pintaban un cuadro sombrío. Randy estaba envuelto en demandas que amenazaban con llevarlo a la bancarrota. Su reputación estaba manchada más allá de reparación, y el una vez estimado empresario era ahora una historia de advertencia sobre la arrogancia y la traición. A medida que el polvo se asentaba, me encontré en un lugar de inquietante calma. La satisfacción de haber tomado una acción decisiva contra aquellos que me habían hecho daño estaba atenuada por el dolor continuo de la traición. Empaqué mi vida y me mudé a una nueva ciudad, un nuevo comienzo lejos de las sombras de mi pasado. La transición no estuvo exenta de desafíos, pero ofrecía la promesa de nuevos comienzos. El dolor del pasado persistía, un fantasma que ocasionalmente surgía, pero ya no dictaba cada momento de vigilia. Canalicé mi energía en mi trabajo, sumergiéndome en nuevos proyectos y oportunidades. La satisfacción de construir algo desde cero, de crear nuevos éxitos en medio de la devastación personal, se convirtió en mi refugio. Puse mi corazón en cada tarea, encontrando consuelo y propósito en los logros que estaban por venir. Mientras tanto, el intento de Stephanie y Randy de construir una nueva vida juntos estaba condenado desde el principio. Su relación, construida sobre una base de engaño y traición, no podía soportar las presiones de la realidad. Los informes indicaban que sus esfuerzos por forjar un futuro juntos estaban plagados de dificultades. Ambos eran sombras de sí mismos, luchando por sobrellevar las consecuencias de sus decisiones. La ilusión de felicidad que una vez buscaron ahora era un cruel recordatorio de sus acciones. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero al mirar hacia adelante, sentí una sensación de liberación. Las cadenas de la traición se habían roto y, con ellas, el poder que una vez tuvieron sobre mí. Era libre para abrazar lo que el futuro deparaba, libre de las cargas de los fantasmas del pasado, y en esa libertad encontré la fuerza para avanzar, para construir una nueva vida y para encontrar satisfacción en el proceso de sanación y renovación. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.